En el mundo existen personas que de alguna forma están exentas de un pensamiento racional, que controle sus actitudes y los ayude a distinguir entre el bien y lo aberrante. Otras son inducidas por fuerzas físicas o sobrenaturales a cometer actos que no están dentro de la moral. Y aquí cuando este tipo de personas provocan una movida en la historia que marcan un antes y un después. Sucesos tan siniestros que simplemente es difícil contarlo con solo palabras. Por eso, muchos de ellos llegaron a la televisión, a los ojos de todos. Y hoy, sabrás la verdad de algunos de estos. La joven que ves en pantalla se llamaba Anneliese Michel, quien nació el 21 de septiembre de 1952 y durante un tiempo tuvo una vida normal hasta la edad de 17 años, cuando comenzó a padecer extraños ataques que fueron diagnosticados como epilepsia y fue internada en el hospital psiquiátrico de Wurzburg. De alguna forma desarrolló intolerancia a los objetos y espacios consagrados, como un crucifijo, imágenes de la Virgen y entre otras cosas. A menudo mencionaba algo a lo que ella llamaba caras malignas, que veía varias veces al día mientras rezaba. Anneliese terminó por darse cuenta de que la medicina convencional no era la solución. En 1973 abandonó el tratamiento de esquizofrenia en el hospital y junto a sus padres acudieron a una iglesia solicitando un exorcismo. Este fue rechazado varias veces. Pero un hombre llamado Ernst Holt, considerado un experto en la materia, consiguió el permiso de las autoridades eclesiásticas para realizar un exorcismo. Anneliese se destrozaba las rodillas en ataques de genuflexión compulsiva. Se escondía debajo de la mesa, ladrando como un perro durante un par de días. Comía arañas, carbón y le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto. Lamía su propia orina del suelo y podía oírsele a través de la pared, gritando durante horas. Anneliese manifestó estar poseída por 6 demonios diferentes: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleischmann. El exorcismo se prolongó durante un año. Anneliese murió el 1 de julio de 1976 a los 23 años. Sufría de neumonía y anemia, gradualmente debilitada hasta el punto de fiebre. Los padres de Anneliese, Anna y Joseph, fueron llevados a juicio por el asesinato de su hija, junto a los que realizaron el exorcismo. El 17 de noviembre de 1957, unos agentes de la policía investigaban la desaparición de Bernice Worden, quien era dependiente de la ferretería de Plainfield en Wisconsin, y tenían en la mira a un sospechoso llamado Edward Kane, que a simple vista parece un hombre común, sin mucho mal que contar, pero ellos creían que posiblemente estaba implicado en el caso. Así, decidieron hacer una inspección en el lugar de residencia del señor Edward. Hasta ese entonces, las cosas que contemplaron esos agentes de policía en aquel lugar y mientras estuvieron allí, queda lejos de ser repugnante, dando lugar a lo inhumano, atroz y perturbador que puede llegar a ser un individuo. Durante la inspección, los agentes encontraron una gran cantidad de objetos que una persona normal no tendría en su departamento. Entre estos estaba el cuerpo de Bernice Worden, colgado de los tobillos, decapitado
y abierto por el torso en una escena realmente desagradable. Los objetos que encontraron en el lugar de residencia del señor Edward no eran más que un vil y descabellado pasatiempo de un hombre enfermo cuya mente era un mundo de aberraciones. El señor Edward tenía 10 cabezas de mujeres a las cuales le había quitado la parte superior. Le quitaba la piel a los cadáveres de sus víctimas para hacer a lo que a su entender eran obras de arte, lámparas de piel humana, sillones forrados en piel, platos de sopas hechas con cráneos, y como si no le fuera suficiente, tenía prendas de vestir hechas de piel humana. Aún así, el señor Edward guardaba los órganos de sus víctimas en el refrigerador y hacía prendas con las partes íntimas de los cadáveres. No cabe duda de que este hombre tenía una seria enfermedad mental. Pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica y falleció en 1874 por una insuficiencia respiratoria a la edad de 77 años. Sylvia Likens nació el 3 de enero de 1949. Vivía con sus 2 padres y 4 hermanos en una familia que no era estable y muy disfuncional. Las peleas entre sus padres eran habituales, la comida escaseaba y tuvieron que mudarse varias veces por motivos económicos. En junio de 1965, los padres de Jennifer y Sylvia Likens las dejaron a cuidado de una ama de casa llamada Gertrudie Banishevsky, una señora asmática con 6 hijos a quien había conocido pocos días antes en la iglesia. La hermana de Sylvia, Jennifer Likens, había nacido con una pierna encogida, que posteriormente llegaría a ser poliomielitis. Los padres de Sylvia y Jennifer pagaron a Banishevsky una muy necesitada cantidad de $20 a la semana por cuidar de las niñas, y quedaron convencidos de que Gertrudie cuidaría de Sylvia y Jenny como si fueran sus propias hijas. Al principio todo iba bien, y las niñas parecían llevarse bien con los chicos Banishevsky, pero todo dio un giro de 360 grados cuando los primeros $20 llegaron con un día de retraso. Gertrudie llevó a Sylvia y a su hermana Jennifer al sótano y les obligó a inclinarse, a quitarse las faldas y la ropa interior. Sylvia trató de explicarle que quizás el dinero se había retrasado un poco, pero de nada le sirvió. La muy macabra señora estaba muy decidida a propinarles un castigo, y como la hermana de Sylvia, Jennifer, sufría de poliomielitis, Sylvia se ofreció a recibir un castigo por ella. La señora azotó a Sylvia con una pala. Una semana más tarde, los padres de las niñas fueron de visita y no se habló en lo absoluto de lo que había ocurrido. Los padres se marcharon tranquilamente y con una sonrisa en sus rostros. Desde ese entonces, Banishevsky y sus hijos, en conjunto de algunos adolescentes del barrio, empezaron a abusar física y psicológicamente de Sylvia. En verdad, las personas no soportaban a las niñas y sobre todo a Sylvia. Y lo peor de todo era que no tenían una razón aparente. El abuso empeoró cuando Banishevsky notó que Sylvia llegaba un poco más tarde de lo habitual de la tienda de alimentos donde trabajaba. La joven explicó que recogía botellas vacías y las llevaba a la tienda para ganar un poco de dinero extra. Banishevsky no le creyó y la obligó a desnudarse completamente e introducirse una botella de soda por su parte íntima, delante de todos sus hijos y de Jenny. Este suceso ocurrió 2 veces. La primera vez, la botella se rompió dentro de la niña y los cristales rotos le desgarraron el interior. Cuando esto sucedió, todos, menos Jennifer, estallaron en risas y aplausos mientras Banishevsky no paraba de fumar. A la hora de cenar, Sylvia generalmente no comía en absoluto. Se limitaba a observar cómo los demás comían. En muchas ocasiones, su hermana Jenny robaba disimuladamente un poco de pan para ella.
pero tenía tanto miedo a Gertrudis que nunca se atrevió a desafiarla. Poco después, Gertrudis consideró que Silvia no estaba a la altura de seguir durmiendo en la parte de arriba de la casa con los demás, así que decidió mandarla a dormir al sótano, y todo esto por el hecho de que Silvia se orinó una vez en la cama por causa de los golpes que recibía en sus entrepiernas, perdiendo así el control de su vejiga. A partir de ese momento, Silvia solo se alimentó de una pequeña porción de agua y galletas saladas a la semana. También fue torturada y obligada a comer su propio excremento. Imagina el impacto que puede causar esto en la salud de Silvia. La señora Banishevsky contó por todo el vecindario que Silvia era una prostituta, haciéndola quedar mal frente a los ojos de todos. Luego, la obligó a escribir varias cartas donde detallaba escabrosos asuntos sexuales y confesaba que era una prostituta. Banishevsky logró que más gente se uniera a la tortura de la niña. El hogar de Banishevsky se convirtió en el punto de encuentro de muchos chicos que se unían a la tortura física y psicológica de Silvia. Uno de ellos hizo un dibujo de ella poniéndole un cuerpo de mujer y una posición sexualmente explícita. Por otro lado, Gertrudis no parecía estar satisfecha con el nivel de sufrimiento que causaba en Silvia, así que tomó una aguja al rojo vivo y escribió en su estómago: «Soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo», mientras replicaba que la joven ya no podría estar jamás con un hombre sin que viera lo que en ella estaba escrito, y que jamás se podría casar. La voluntad de Silvia sucumbió ante este atroz acto de maldad, al darse cuenta de que su presente la seguiría por el resto de su vida. Así que tomó un último aire de fuerza e intentó escapar. Por desgracia, su desgastado cuerpo no le permitió tomar las precauciones necesarias para lograr su cometido y fue descubierta. La golpiza que le dieron ese día al descubrir que intentaba escapar no se puede valorar como la peor, pero fue su boleto de salida del infierno. El cuerpo de Silvia había llegado a su límite. La dejaron tirada en la cama hasta el día siguiente. Cuando volvieron a ver a Silvia, solo pudieron contemplar el momento en que la joven dejó el infierno en que estaba, mientras expresaba sus sueños rotos. Hablaba de reunirse con sus padres y alcanzarlos en la feria donde se encontraban. Justo después, Silvia murió, y un chico del barrio, el cual había participado en la tortura, llamó a la policía con el fin de que le dieran los primeros auxilios y milagrosamente la joven resucitara. Por supuesto no fue así, sino que los policías y médicos en la escena declararon que habían sido testigos del peor caso de abuso en la historia. Todos los que participaron en el asesinato fueron juzgados, y cuando preguntaban el porqué de sus acciones, simplemente respondían que no tenían razón para hacerlo. Solo lo hacían por diversión. Si quieres conocer más a fondo y con más detalles las historias que viste en este video, te dejaré links en la descripción con información de estos sucesos. Si te gustó el video, recuerda darle pulgar arriba y suscribirte para que puedas ver más de estas reales e increíbles historias. Sígueme en las redes sociales Facebook y Twitter para que estés al tanto de las historias.